Les voy a contar una cosa. Hace ya un tiempo compré un micrófono de solapa y lo dejé guardado y pues ahí se quedó porque nunca lo llegué a usar. Bueno, hubo una oportunidad en la que sí lo pude usar, pero decidí no hacerlo y dejarlo, pues, o sea, dejar el audio del teléfono tal cual. Y ahora que lo estaba buscando, recordé que lo dejé en otro lugar, o sea, ya no está aquí. Perfecto. Entonces, pues sí. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y esta vez estoy grabando, ya después de hace bastante tiempo, ahora sí me hacía falta, ¿sabes? Yo lo notaba. Y no estoy hablando tan fuerte, porque ya es noche, por eso mismo lo de esta cosa. Y la situación está tal que así. Yo ya les había dicho que en este canal iba a empezar a subir vlogs. Lo dije en mi canal principal. Creo que le pondré de título algo relacionado de por qué Craftland 3 terminó tan rápido. Tan rápido en el sentido de que no creaba, o sea, no subía nada y de un día para otro dije, pues hasta aquí llegamos. Y a partir de ahora doy por iniciados esto de empezar a grabar vlogs constantemente porque esto lo estoy grabando día lunes 21 de febrero. Creo que lo verán mañana, martes, igual si lo edito rápido y lo subo, porque no tiene mucho que editar esto, ¿sabes? Creo que no le pondré ni música de fondo. Y esto va por varias razones. Primero, si les interesa, como lo descubro, no, porque si me están escuchando, quiere decir que les interesa, porque se viene un cambio bastante importante y que va a durar pues lo suyo y me gustaría compartirlo, eso con blogs, ¿no? Y pues nada, que quede esto ahí documentado y a más de una persona la información tal vez le puede ayudar, porque yo que lo quiero hacer en este momento, pues, si busco info, pues como que no encuentro. Ahora, ¿por qué terminó Craftland 3 o por qué no creé contenido en Craftland 3? Mira, pasa lo siguiente. Yo empecé en YouTube. Esto es una cosa que siempre le he dicho, mira, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de lo otro, y nunca hice ese video hablando con ustedes, digamos así, sinceramente, tal cual como son las cosas. Y es que ahora llegó el momento de todo. De eso que decía, pues ya se los contaré, o ya si eso algún día les cuento, pues ese día ha llegado. Empecemos con algo que debió, debí contarlo hace ya tal vez más antes, pero aquí estamos. Y es pues hablar sobre mí. Si te interesa, puedes suscribirte y activar la campanita, ¿no? Porque lo que se viene va relacionado con lo que voy a hablar aquí. Yo empecé en esto de YouTube allá por 2016 junto con el Maje Random, que en ese momento su canal se llamaba Danilo. Y pues nada, digamos que desde ahí empezó esta travesía. Para hacerlo de manera simple, sencilla, fácil, vamos a nombrar tres lugares, ¿ok? Tres. Y pues, para no complicarnos, llamemos Casa uno, Casa 2 y Casa A. Si te interesa, suscríbete y activa la campanita, porque a partir de esto es que empieza todo porque ya verás. Entonces, ¿pero qué me estás contando? Vas a decir, calma, calma, que este es el primero. Subiré, creo que aproximadamente 3 videos de este tipo y ya luego empezamos con cosas más intensas. Casa uno, Casa 2, Casa A. No sé por qué estoy nervioso. Aquí donde siempre he estado yo, ¿sabes? Cuidado. El lugar que ustedes conocen, donde suelo grabar y eso, ¿no? Es aquí, este es el fondo que en los videos pueden ver ustedes. Entonces, aquí, llamémoslo Casa uno. Ahora, algo que pasaba es que, cuidado, es que hay cuadros, no quiero que se vean. Algo que pasaba es que, no, pues yo toda la vida he vivido, o hemos vivido, en Casa 2. Eso, creo que en aquel canal y en este sí llegué a subir contenido ahí, pero pues ya no está. Pero que en Casa 2 he vivido pues prácticamente toda mi vida hasta que empezó la pandemia.
¿Qué pasa con la pandemia? Que Casa 2 está en el centro de la ciudad y como que no era tan buena idea permanecer ahí, entonces cuando en 2020 y eso, decidimos venirnos acá a vivir Casa 1 y eso me dio el tiempo, ¿no? Junto con las clases en línea, de poder crear contenido de vez en cuando, ¿no? Y así empecé a subir cosas en My Name is Kevo, mi canal principal, que te lo dejo en una tarjeta acá arriba a tu derecha, y se fueron dando las cosas y poco a poco, y mira por dónde vamos. Entonces, sobre lo de Casa A, no lo mencionaré, o sea, solo tomen en cuenta esos tres lugares. Casa A está por verse, Casa 1 es aquí y Casa 2 pues allá. ¿Y por qué les cuento esto? Porque como dice el título, ¿por qué terminó Craftland 3? Hay dos razones principales. Les voy a decir una y la otra va a quedar pendiente para un futuro video. ¿Ok? Y va tal que así. No, pues por lo mismo de que teníamos casi 2 años de estar viviendo aquí y pues el hecho de estar vacunados y como aquí las cosas sí quedan un poco retirado, no es como estar en el centro de la ciudad que pues todo está relativamente cerca, aquí no tanto, y o sea, la cosa va por ahí, pues, por comodidad digámoslo. No, pues decidimos que era momento ya de regresar a vivir a casa 2 y dejar aquí, o sea, dejar aquí fue pues prácticamente decirle adiós a todo, porque en casa 2 no tengo la posibilidad de poder grabar como si lo hago aquí, ¿no? Que tengo cuarto y pues ahí estoy yo y hago mis cosas y eso. En casa 2 eso no es posible y créanme que lo he intentado pero no se puede. Entonces la serie terminó principalmente por ese motivo, porque teníamos que irnos a vivir otra vez a casa 2 y ya no puedo crear el contenido que he estado haciendo. Pero, ¿qué vos podrás decir? Eso, claro, tiene sentido de el por qué dejaste de crear contenido. Pero cuando podías crear contenido, ¿por qué no lo hiciste? Si en teoría estabas de vacaciones, no había clases, ahí, ahí esa es la segunda razón principal por la que la serie acabó de esa manera. Que esto lo contaré en un futuro video. ¿Y por qué lo hago? Mira, va tal que así, si este tipo de cosas no le interesan a nadie, pues con esto que estoy grabando aquí de manera un poquito rápida, digamos, pues me sirve a mí para darme cuenta si pues va a funcionar la cosa o no. Entonces, básicamente fue por eso una de las razones por las que acabó la serie. Y es que dejamos de vivir aquí, teníamos que irnos y en lo que nos mudábamos y todo eso, pues pasó tiempo. Y ahora, ¿y ahora por qué estás aquí? Se pueden preguntar. Y es que, ahora sí, algo que nunca había pasado, es que estoy empezando a vivir solo. Empezando apenas ayer, o sea, hoy llevo un día aquí y la cosa va bien, o sea, no va mal. Esto me permite poder crear este contenido que siempre he querido hacer, o sea, formato tipo blog, siempre me ha llamado la atención y para eso quiero este canal, para subir estas cosas así y el canal principal se va a quedar pues para gameplays, juegos y cualquier cosa que quiera subir ahí relacionado a Minecraft o a algo que me llame la atención y que ante todo esto yo lo hago porque me gusta. Si yo subo Minecraft, es porque me gusta. Si sale un juego mañana que no me gusta, pues no lo voy a subir porque no. Entonces, habiéndoles contado esto, creo que ya podemos ir finalizando este primer video. Quiero hacer tres más o menos. O igual cuando sale, que también, que puede que grabe el siguiente, explicando la razón principal de por qué terminó la serie. Bueno, la segunda razón principal y la más importante de por qué terminó la serie. Y lo que va a dar paso, el contexto necesario para todos los videos que se vienen a partir de ese momento. Ojo, que no es cualquier cosa. De personas en internet, o sea, ustedes, tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, podría decir que solo una persona sabe lo que se viene. Solo una, ¿eh? Porque no lo he dicho, pero ya creo que en el siguiente es momento de decirlo, por los cambios que se van a dar y por pues, todo lo que esto trae, ¿no? Que no es fácil, o sea, no está siendo fácil, pero le vamos echando ganas. Y ojalá algún día, bueno, tú imagínate dentro de 6 años ver estos videos, ¿no? Y
Es que en eso, por eso lo quiero hacer también. Tú imagínate dentro de 6 años yo estar viendo esto, digamos, lo que grabé hace 6 años y mira dónde estaba y mira dónde estoy. Es que de verdad, o sea, podrá parecer poca cosa, pero para mí sí tiene importancia, bastante. Así que si me estoy viendo yo mismo dentro de 6 años, te quiero decir que yo desde este momento yo confiaba en ti. Sabía pues ya está, lo lograste. Y que ahí tú mismo acabas de comprobar que en efecto puedes lograr todo lo que te propongas. Y desde aquí te digo que siempre creí y seguiré creyendo en ti en todo lo que quieras hacer. Ese es el bonito mensaje que me doy para mí yo de 6 años. Y a ver qué tal sale. Así que, amigos míos, vamos a ir terminando este primer video. Ya el otro, pues este lo subiré mañana y dependiendo del impacto que tenga, pues grabar el otro, o sea, total no cuesta mucho. Y lo subiré tal vez mañana mismo o si no hasta el miércoles. Porque la cuestión importante se dará el domingo, este mismo domingo que viene. Así que bueno, de momento voy a despedir como lo hago en el canal principal y presenté de la misma manera. Eh, Así que hay que cambiar eso, pero más adelante. Como siempre, espero que este video te haya entretenido. Si es así, ya sabes, puedes apoyarme con tu gran like, suscribirte, comentar, compartirlo con tus amigos, activar la campanita para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video. Aquí a tu derecha te estará apareciendo el botón para que te puedas suscribir. A tu izquierda te voy a dejar un video que según YouTube te debería gustar. Y ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.